Quiero decirte, mi querido Acuario, que ese dolor que no le cuentas a nadie va a pasar. Que un día volverás a bailar y a reír sin temor a romperte en el proceso. Quiero que sepas, mi querido Acuario, que los días malos no duran para siempre, que al final vuelve a salir el sol y tú volverás a florecer. Si quieres llorar, hazlo hasta secarte y luego ve al mar a llenarte el alma de olas y atardeceres. Quiero decirte, mi querido Acuario, que siempre habrá amor y eso es lo más importante. Regálate las flores, las rosas que te gustan, cómprate ese chocolate que tanto te gusta, cómete ese helado de café, ponte un vestido corto y ese labial rojo, porque todo pasa y no dolerá para siempre. Date la oportunidad de sentir que no puedes más y luego sorpréndete al darte cuenta que pudiste con todo. Todo pasa y esto también pasará, te lo prometo. Tú sabes volar como el halcón y antes volabas por el mundo y yo sé muy bien que no has olvidado cómo hacerlo, solo que en este tiempo las alas se te volvieron pesadas. Yo sé que la vida se te ha puesto difícil, pero solo será por un tiempo. ¿Y sabes qué me dijo un colibrí? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi acuariano del alma? Vamos a dejar de mendigar amor, que no fue tu culpa. ¿Cómo anda mi compañero de ruta? Eso que te hicieron, no te lo merecías, porque en ese momento no contabas con las herramientas para hacer algo diferente. No te lo merecías. Mereces paz, mereces tardes mágicas, mereces lo que quieras ser, lo que quieras tener. Tienes el poder de elegir, de soñar, de jugar, y nunca más vas a volver a mendigar amor. Deja de castigarte. Ahí a donde va tu atención, eso crecerá y es real, en todos los terrenos. Puedes estar a la altura de tus sueños, de lo que usted quiera. Mereces un buen amor. Este colibrí también me dijo que yo era una persona peligrosa y le pregunté por qué y me dijo que porque no necesitas de nadie para ser feliz. Y yo solamente sonreí. Y nunca más, mi querido Acuario, nunca más vas a mendigar amor. El otro día escribí: los supervivientes venimos de un lugar oscuro y nos encaminamos hacia la luz infinita. Estamos vivos y eso no es poca cosa. A veces siento que no es justo decir que hemos sobrevivido. Para mí es mucho más. Nosotros resucitamos. Sobrevivir para mí es haber salido vivos de una o de un sinfín de situaciones peligrosas. Resucitar tiene un sabor distinto. Es un renacer, una esperanza, una profunda alegría que proviene de una conexión muy íntima con uno mismo. Resucitar tiene el perfume de la libertad, de lo nuevo, del conocimiento fresco, que nos hace sabios y poderosos. Hemos resucitado. Nunca más aceptes migajas de amor, mi querido Acuario. Nunca más. Han dejado de engañarte, no de quererte. Y sufres como si hubiesen dejado de quererte. Han dejado de engañarte, porque has dejado de mendigar. Has dejado de soportar malos tratos. No perdiste nada
y no sabes cómo esto te cambia la vida, así que prepárate. Cuánta energía vas recuperando. Habrán días mejores, habrán días en que sientas que nada tiene sentido, pero dejaste de mendigar. Y ese es el principio de todo. Y es muy diferente cuando comprendemos el proceso. Cuando te levantas y estás deprimida, deprimido, y sientes que nada tiene sentido y que esto no se va a terminar nunca. Eso es una cosa, pero cuando te levantas y estás deprimido, sabiendo que esto es parte del estrés, simplemente lo aceptas. Estoy deprimido, estoy deprimida. Esto es parte de mi recuperación. Esto es parte del proceso. Es normal lo que estoy sintiendo. Estás cansada, estás cansado, pero al final de cuentas, dejaste de mendigar. No es de un día para el otro. El otro nunca estuvo, y cuando estuvo fue para pedir algo a cambio. Estás aquí, estás vivo, estás viva, resucitaste. Te iban a dejar sin dinero, sin energía, sin autonomía. No estaba, invertía, y esa intención de daño es la que no podemos creer, y nos conformamos con migajas, con esos pequeños tiempos de ternura, de atención, y nos decimos a nosotros mismos: pobrecito, pobrecito, pobrecita. Lo engañaron, también la familia lo busca cuando lo necesitan, o cualquier historia que nos hayan contado. Historias que a veces son verdad y a veces no lo son. Migajas, limosnas, y nos vamos olvidando que existimos y que nos estamos conformando con nada. Y también me dijo ese colibrí: dime, mi amor, ¿qué extrañas? ¿El tiempo miserable que te daba? ¿Las mentiras? ¿Las citas a las que siempre llegaba tarde o las que nunca llegaba? El tiempo que jamás te dio, pero que siempre se hacía para los demás. Cuéntame, ¿qué extrañas? No es verdad que un poco sea mejor que nada. Yo te invito a esa nada, a que vivas la nada que te daba, a que la sientas, a que te envuelvas en ella. Es desde esa nada tacaña y real, dolorosa, que puedes empezar a reconstruirte, a recuperarte, a rescatarte. Cuando te permitas la nada misma del vacío del otro, desde ese momento surgirá el valor de tu todo. Y tu todo es el conjunto de las partes que te componen. Tu todo está hecho de lo que eres, de lo que mereces y de lo que vales. Tu todo es tu fortaleza, tu bondad y tu honradez. Tu todo es eso que brilla en tus ojos y a los otros encandila, enceguece. Es ese brillo que odia de ti. Porque, mi querido Acuario, tú lo eres todo y el otro es la nada. Y nunca más vas a aceptar migajas. Nunca más. Pedro le había escrito a María sobre sus vacaciones. Yo con mi ex me iba sin auto allá a unas hermosas playas de Uruguay y caminábamos de la mano, caminábamos disfrutando cada atardecer, leíamos, tomábamos sol, desayunábamos juntos en el hotel. Eso le dijo Pedro a María de la ex, y María lo escuchaba y sentía como un cuchillo le estaba clavando en el corazón. Pero, ¿te parece bien que me estés contando eso?, le dice María. Pero ay, mi corazón, te quería decir que no había pasión entre nosotros y no quise lastimarte, es que eres muy celosa. Pero es que mi novia es del signo Acuario y es bien celosa, es muy tóxica, es muy desconfiada. Pues sí, si le das motivos, si le ocultas cosas, si cuentas la versión que te hace ver bien a ti, le faltas el respeto, coqueteas con otras,
hablas con tus ex, te ha visto mensajes comprometedores y por si fuera poco la alejaste de su círculo de amigas, no la priorizas, cosificas cuerpos ajenos. ¿Qué esperabas? No es que seas celosa, tóxica y desconfiada, es que eres un imbécil sin responsabilidad. Ella, este muñeco de nieve, se acercó a la hoguera buscando calor, sin saber que a veces lo que más creemos necesitar es lo que más daño nos hace. Ojalá te canses de aguantar, mi querido Acuario. Ojalá empieces a correr, ojalá tome fuerzas para irte. Abre las manos y deja que lo que no sirva para nada se caiga y no lo vuelvas a levantar. Deja de dar vueltas y vete, porque las personas valen según en el lugar donde estén. Y si sientes que no te están dando ese valor que te mereces, lamento decirte, mi querido Acuario, que estás en el lugar equivocado. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.